Para poder analizar las finanzas de una empresa, es importante conocer toda la información que se ha generado, y esto es a través de los estados financieros. Vamos a ver los elementos básicos de los estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera, posición financiera, también conocido como el balance general. ¿De qué se compone el balance general o el estado de situación financiera? De una fuente de recursos, que ésta puede ser propia, es decir, la aportación que puedan hacer los socios, los accionistas o los dueños de la empresa. También puede haber una fuente externa, que son conocidos como pasivos, y esto se va a aplicar en las inversiones de la empresa o los recursos de la empresa que conocemos como activos. ¿Por qué se le conocen diferentes nombres el estado de situación financiera o balance general? Bueno, el balance porque nos da una idea de equilibrio. La suma de los activos debe de ser igual a la suma de los pasivos y el capital. Eso nos da una idea de equilibrio. Pero yo prefiero utilizar el nombre de estado de situación financiera o posición financiera, ya que en el nombre nos está indicando cómo se encuentra la empresa a una fecha determinada. Esta información, los estados financieros, lo que nos proporcionan los estados financieros, es importante para las personas que toman decisiones, no solamente para los dueños de la empresa. También hay acreedores que les interesa saber la información que arroja la empresa. Por supuesto que al gobierno, por los impuestos que se puedan generar de esta información. Vamos a ver un ejemplo de un estado de situación financiera. Tenemos aquí principalmente los activos, que se dividen en dos. Tenemos el activo a corto plazo y el activo a largo plazo. El activo a corto plazo son todas aquellas inversiones que se van a recuperar o se van a convertir muy pronto en dinero en un periodo menor a un año. La cuenta que tenemos que encabeza el activo a corto plazo es el efectivo, es decir, dinero que ya es dinero, efectivo que ya está convertido en dinero. Tenemos instrumentos financieros de negociación, son todas las inversiones en mercados de valores, pero a corto plazo, es decir, en un periodo menor a un año. Cuentas por cobrar a clientes, que son las ventas a crédito, las cuentas por cobrar a partes relacionadas, son las deudas, los préstamos que ha hecho la empresa a empleados, a personal de la empresa, ejecutivos. Tenemos impuestos por recuperar, que puede ser un IVA que tenga la empresa a favor, los inventarios, que son los bienes propios de la actividad del giro de la empresa y que se tienen que vender en un periodo menor a un año para recuperar esa inversión. Algún pago anticipado, como una renta pagada por anticipado, se considera una inversión. Cualquier otro activo que no esté clasificado en todos los anteriores que vimos, incluso activos disponibles para la venta, que ya estén listos para venderse en un corto plazo. El activo a largo plazo. Tenemos todos los bienes que utiliza la empresa para su productividad, es decir, para poder generar utilidades. Aquí vamos a encontrar las propiedades, la planta, el equipo, y aquí se ve que es neto. Esto indica que estos activos fijos ya se les restó la depreciación, no aparece por separado aquí la cuenta de depreciación. Hay que recordar que la depreciación es el desgaste que tienen los bienes por su uso, el desgaste que tienen por el paso del tiempo o incluso porque ya no se utilizan. Hay que recordar también que los terrenos no se deprecian, se revalúan, entonces nada más se está considerando la depreciación de edificios, de planta, de equipo, etc. Tenemos aquí el ejemplo del crédito mercantil, que se le conocen como intangibles. Es la marca de la empresa,
todo el prestigio que tiene la empresa y que también se tiene que cuantificar, pero es un activo intangible que ha sido pues consecuencia de toda la experiencia, el trabajo que ha tenido la empresa a lo largo de varios años, su posición en el mercado. Otros activos intangibles como patentes, marcas, etcétera. Aquí se puede también poner si se tiene inversiones en algunas empresas asociadas, instrumentos financieros por cobrar, pero que sean a largo plazo. Si pueden observar aquí tenemos un comparativo, eso lo utilizamos mucho en finanzas, comparar un año con otro para poder hacer un análisis de la información financiera, cómo se encuentra expresada en términos monetarios la empresa a determinada fecha. De este lado tenemos los pasivos. Son todas las deudas que tiene la empresa, también se clasifican a corto plazo, a largo plazo. Mencionamos que a corto plazo son deudas que tiene la empresa en un periodo menor a un año, como préstamos bancarios, porción a corto plazo de deuda financiera, es decir, todas las deudas que no son bancarias, aquí las vamos a tener, que sean a un periodo menor a un año. Las cuentas por pagar a proveedores. Los proveedores son las personas a las que les compramos a crédito por la mercancía, los materiales de la empresa que utiliza para la producción. Los impuestos a la utilidad por pagar, que regularmente son dos, el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU. Y cualquier otra provisión de pasivo, como puede ser en el caso de las retenciones que se le hacen a los trabajadores, pues se pone aquí una provisión que se le retiene el impuesto y es una deuda que se tiene con el fisco. Y tenemos los pasivos a largo plazo, mayores a un año. ¿Y hasta qué tiempo? Bueno, pues pueden ser a 2, 3, 5, 10, 20, 30 años de deuda. La misma clasificación. Bueno, los impuestos no los podemos quedar a deber a tantos años. La participación de los trabajadores. Aquí viene el beneficio a empleados. ¿Por qué está a largo plazo? Porque esta provisión se tiene que hacer hasta que termina el año. La participación de los trabajadores en las utilidades se calcula hasta que se cierra el año y se viene pagando al año siguiente, en el mes de mayo del año siguiente, entonces ya traspasa el año y cualquier otra provisión a largo plazo. Y finalmente tenemos el capital contable. Tenemos las aportaciones de los socios, las utilidades generadas en años anteriores y cualquier otro resultado. Bueno, aquí nos menciona la participación en alguna empresa controladora, alguna holding en la que participe la empresa. Vamos a ver otro ejemplo de estado de situación financiera. Este es tomado de un libro de finanzas corporativas. Aquí sí dice balance general. Vemos que también está al 31 de diciembre, también se está comparando 2 años, pero aquí la clasificación es en activo circulante y activo fijo. La idea es la misma. Aquí el nombre de activo circulante nos da la idea de que el dinero se convierte o circula de efectivo, se convierte en inventarios. Los inventarios se convierten en cuentas por cobrar para que esto nuevamente se convierta en efectivo. Esa es la idea, da una idea de circulación del dinero. Activo fijo da la idea de que esto no circula, sino que queda permanente para poder producir. También tenemos aquí terrenos, edificios, equipo. Aquí encontramos la depreciación, pero finalmente encontramos aquí que la información está presentada en propiedades, planta y equipo de forma neta.
También tenemos aquí un crédito mercantil y el total de activos, tanto a largo plazo como el total de activos. Esta es una empresa ficticia, ejemplo de libro, pero es una presentación de cualquier empresa que pudiera estar en Estados Unidos. También aquí la clasificación es en pasivos circulantes y pasivos a largo plazo. La idea es la misma de circulación. Tenemos las cuentas por pagar. Aquí dentro de las cuentas por pagar tenemos proveedores y acreedores. Tendríamos aquí las facturas por pagar o la deuda de corto plazo. Aquí podríamos tener a los bancos, vencimientos actuales de deudas de largo plazo, es decir, estas deudas que ya están por vencer las reclasificamos a un pasivo circulante, y cualquier otro pasivo circulante. Las deudas a largo plazo, obligaciones por arrendamiento de capital, es decir, por créditos obtenidos. Nuevamente encontramos aquí impuestos diferidos, aquí sí están a un plazo mayor a un año, y cualquier otro pasivo que se pueda considerar. Y el capital, aquí solamente hay un rengloncito para mencionar que es el capital de los accionistas. El siguiente estado es el estado de resultados. Aquí vamos a tener lo que son los ingresos. Le vamos a restar los egresos para poder reconocer una utilidad o pérdida. Como su nombre lo dice, es el estado que nos muestra si la empresa ganó o perdió. El estado de situación financiera nos muestra cómo se encuentra a una fecha determinada la situación de la empresa, pero el estado de resultados solamente es por un año. Nos indica de todos los ingresos, las ventas que obtuvimos, menos todos los costos y gastos que realizamos, bueno, finalmente hubo una utilidad o la empresa finalmente perdió, es decir, que sus egresos fueron mayores a sus ingresos. Vamos a ver un ejemplo de un estado de resultados aquí en México. Vemos que se tiene la cuenta de ingresos netos. Se dice neto porque ya le restamos los descuentos que se pudieron haber ofrecido. Tenemos el concepto de costo de venta. El costo de ventas es un concepto muy sencillo de entender. Si invertimos los dos nombres, son las ventas a precio de costo, es decir, los ingresos son las ventas a precio de venta y el costo de venta son las ventas a precio de costo. Por ejemplo, si tuviéramos un artículo que lo vendemos en 100 pesos, pero que nos costó 50 pesos, ya sea producirlo o adquirirlo, pues es el mismo producto, pero vendido a 100 pesos, comprado a 50 y nuestra utilidad bruta serían 50 pesos. Tenemos los gastos generales. Aquí tendríamos los gastos de venta, los gastos de administración y si es una industria, pues tendríamos también los gastos de producción. Cualquier otro ingreso y gasto para darnos una utilidad antes de impuestos. Estos conceptos los vamos a manejar, los vamos a utilizar nosotros mucho para análisis financiero. La utilidad antes de impuestos, antes de que sea afectada por los impuestos. Recuerden que nosotros no vamos a hacer contabilidad, estos son finanzas, es un análisis. Si se dan cuenta, también aquí hay un comparativo y para indicar que restamos las cantidades, pues las ponemos entre paréntesis. Eso significa que es una cantidad que se tiene que restar. Entonces los ingresos menos el costo de ventas nos da una primera utilidad o utilidad bruta, es decir, por la propia operatividad de la empresa.
Después le restamos los gastos generales y tenemos una utilidad de operación. Resultados integrales de financiamiento, aquí tendríamos los intereses, que es un concepto que también vamos a manejar. Después tenemos los impuestos, que puede ser el impuesto sobre la renta. La palabra renta significa utilidad, entonces el impuesto sobre la utilidad. Cualquier otras operaciones, como por ejemplo la PTU, son las operaciones discontinuadas para obtener una utilidad neta. Estos conceptos de resultados integrales no los vamos a manejar nosotros, pero bueno, aquí está un ejemplo de cómo se debe de presentar un estado de resultados, que aquí se llama estados de utilidad integral. Vemos un ejemplo de un libro de finanzas corporativas. Su nombre es estado de resultados, también es más pequeño. Aquí no menciona ingresos, sino ventas totales. Nuevamente el concepto de costo de las ventas, utilidad bruta. Aquí sí se mencionan gastos de venta, gastos generales y administrativos. Incluso por separado si hay gastos de investigación y desarrollo de algún producto. Por separado se clasifican las depreciaciones y amortizaciones. Para el análisis financiero es importante separar las depreciaciones y las amortizaciones, lo vamos a ver más adelante, porque las depreciaciones no es una salida de dinero. Nos da la utilidad de operación, otros ingresos, ingresos por algún interés, alguna rentabilidad que se tenga por las inversiones que se hacen en el mercado de valores, o algún gasto por interés. Aquí serían los intereses que se pagan por algún crédito que tenga la empresa, los impuestos, la utilidad neta. Y estos dos conceptos, la utilidad por acción, que también es un término que vamos a manejar en el análisis financiero, y la utilidad diluida por acción.